ruidosa, bulliciosa, no te asustes. No eres más que un espectador asombrado. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se transmite regularmente desde la librería Mundos Invisibles. Pero hoy hemos abierto una puerta a otros mundos invisibles, donde nos vamos a encontrar con la alquimia y con la escritora y fotógrafa Graciela Mina. Graciela. Un gusto, Daniel, estar nuevamente aquí en el espacio de Tinta de Escritores. Gracias que estés tú aquí también conmigo. El alquimista de Praga es una novela muy ágil, muy intensa, como dicen ahora, ¿verdad? Donde uno llega a quedar pensando si lo que sucede acá sucede o no sucede, si es real o no. Pero bueno, esa es la magia del escritor, ¿no? Y eso lo tiene que descubrir el lector. Pero decime, ¿qué nos podés contar? Bueno, realmente esa es un poco la función del escritor, y creo que ahí está el límite no límite entre la realidad y la ficción. Sin embargo, esta novela, y si bien es una novela de ficción, tiene muchos elementos reales, tan es así que la ambientación es real, los lugares que se mencionan son reales, y también los flashbacks en el tiempo, donde aparecen personajes históricos, y todo eso es real. Así que por eso va a dificultar al lector para que determine hasta dónde el contexto de la anécdota en sí es real o no. Pero sí, en definitiva, el meollo de la cuestión y todo lo que refiere al Santo Grial, que es un tema que aparece allí, todos sabemos que es un tema que ha dado mucho que hablar, y bueno, más allá de si es real o no, creo que está bueno el seguir un poco investigando y ahondando en ese tema que es tan apasionante. Sí, es muy difícil presentar en un programa así una novela porque tratamos de no develar nada, así que vamos a ir caminando sobre el borde de la historia. Exacto. La novela consta de 3 capítulos, ¿no? Y a su vez, los 3 capítulos son el código secreto, la revelación y la alquimista de Praga. Y después hay una serie de subtítulos, ¿no? de subpartes, donde es donde aparece toda esta dinámica con la que construiste la historia, ¿no? Está el inicio, el monje, el Santo Grial que mencionaste, la llegada, el laboratorio del alquimista. Ahora bien, en esta planificación, ¿no? Y acá me voy un poco a cómo trabajaste la novela. Esta forma de estar planificado para su fácil lectura es un poco la ingeniería que utilizaste para escribirla o fuiste agregando partes, ¿no? Bueno, esto realmente sí se fueron agregando partes, porque ¿cómo surge El alquimista de Praga? En realidad el origen de esta novela fue un cuento justamente el Código Secreto, que fue un cuento que se presentó a un concurso de relatos de Castillo Pitamilio, y que ganó el primer premio, y a partir de ahí yo vi que tenía un futuro, que el tema daba para mucho más, y me refiero a que cuando digo futuro digo el desarrollo del tema daba para mucho más. Así que bueno, se me ocurrió a partir de ese personaje continuar con el relato. Ahí nació un segundo cuento que fue La Revelación, y bueno, y todo tenía que tener también un término, y nace el tercer capítulo, que también vamos a decir que le da una tónica diferente a los 2 anteriores. Aparece otro personaje también, que si bien es un personaje secundario, es un personaje importante. Y bueno, y ahí damos cabida también un poco lo que era la idea de tratar lo que fue la vida y un poco la experiencia de 2 personajes famosos uruguayos, que fueron 2 alquimistas uruguayos, como Humberto Pitamilio y Francisco Piria. Y ahí forman parte de esta novela y del desarrollo del tema también. Sí, ya la historia de por sí tiene mucho de esotérico,
¿no? Tiene mucha magia, mucho de cosa oculta también, que está presente durante Exactamente. toda la historia. Y como habíamos hablado al principio, claro que uno lee la novela y realmente piensa, esto sucedió, pudo haber sucedido, y le genera todas esas dudas. Y aparece, por ejemplo, la duda de si, bueno, de por qué, o uno se pregunta si por qué, o la venida de Juan Pablo II en 1987 al Uruguay, en 2 oportunidades, no estaba relacionada con la historia planteada aquí en El alquimista de Praga. Bueno, eso es uno de los puntos fundamentales. Yo realmente creo que personalmente creo que esa visita sí tuvo que ver con algo, porque no había un motivo para que el sumo pontífice visitara el castillo Pitamiglio en esas venidas a Montevideo. Yo creo que algo hubo relacionado con todo este tema, más allá de si es realidad o no, eso el lector sabrá si lo quiere seguir investigando, pero creo que vale la pena mencionar estos temas. Y si bien no es una novela de alquimia, no es un tratado de alquimia, sí la alquimia está subyacente en toda la novela, ¿no? Por supuesto. Sí, también hay 3 lugares que todos conocemos, que todos podemos ir, y donde se desarrolla la novela, que es el Castillo Pitamiglio, es el Argentino Hotel y el Museo de Arte Contemporáneo de Achugarri. Exactamente. Son escenarios de esta novela, de La alquimista de Praga. Tuviste la oportunidad de presentar este libro en esos 3 lugares. ¿Cómo te impactó? ¿Cómo te sentiste el estar presentando el libro ante un público justamente donde se desarrolla la historia? Bueno, realmente fue maravilloso y fue un sueño cumplido el poder hacer eso, porque era un poco seguir el recorrido que hace el personaje de la novela a través de esos lugares, para presentar ese personaje y a través de él estos otros personajes históricos uruguayos como son Pitamiglio y Pili. Así que fue realmente fantástico, y además fantástica la respuesta de la gente, porque También. la gente tiene un interés particular en esos lugares. No nos olvidemos que el Castillo Pitamiglio es uno de los lugares turísticos más visitados de Montevideo. El Argentino Hotel, uno de los lugares preferidos también de la costa, porque Piriápolis es un lugar muy místico, y creo que la gente que tiene afinidad con estos temas va mucho a Piriápolis, descubre muchas cosas de Piriápolis. Y en el caso de Achugarri, que es uno de nuestros tan reconocidos artistas, también el hecho de esa obra tan importante que haya hecho como fue La Piedad, lo cual está mencionado también en el libro y es parte del argumento de la novela, creo que también tiene una importancia muy grande. Por eso fue maravilloso poder estar presente y poder presentar la novela allí. El propio Achugarri aparece en la novela. Exactamente, exactamente. Lo cual también lo vuelve como más creíble toda la historia, ¿no? Ahí está. Decime, también hiciste un viaje a Praga y tuviste la suerte de encontrarte con una excavación arqueológica donde se estaba descubriendo ¿cómo se llama? Un laboratorio de alquimia en muy buenas condiciones. ¿Qué papel jugó eso en esta novela? Y jugó un papel fundamental esa visita a Praga. Yo creo que uno cuando viaja, justamente esas cosas fuertes, vamos a decir, son las que quedan y las que uno vuelca después en la escritura. Y a mí realmente me conmocionó la visita al Museo de la Alquimia de Praga, porque allí justamente a raíz de una excavación que se hizo en el año 2002, por una inundación que hubo en Praga, descubrieron un laboratorio alquímico que estaba en perfectas condiciones y descubrieron manuscritos y bueno, etcétera. Un montón de material que algunas cosas se pueden ver, otras ya no se pueden ver, pero realmente impacta mucho y hay que ir a conocerlo. A la gente que le gustan estos temas, yo sugiero que vayan porque hay mucho por descubrir todavía. Y creo que ese fue el punto de partida también para escribir este tipo de historias. Sí, lo sobrenatural está presente y hay una de estas subpartes donde aparece el fantasma
Exacto. del argentino hotel, ¿no? Exactamente. Cuando Alex va subiendo la escalera y siente los pasos de alguien que se le adelanta. Exactamente, que es un tema que me lo han comentado Sí. varios amigos que se han quedado incluso en el hotel y han visto cosas, eventos extraños, o sea que se van a identificar, también el lector se va a identificar con eso. Sí, realmente es una novela que te lleva, y más cuando trata sobre algo que está acá, que todo lo que giró alrededor del castillo Pitamiglio sigue siendo una gran incógnita, ¿no? Porque hasta la propia desaparición de Umberto Pitamiglio también es algo como de novela, y sin embargo ocurrió cuando el hotel quedó vacío de un día para el otro. O sea, cuántas historias se han tejido allí. Además hasta aparece Elmira Agustini hablando con Umberto Pitamiglio. Yo creo que aporta muchísimo toda esa recreación histórica. Bueno, eso quiero destacar la importancia porque realmente eso es una recreación histórica, o sea, son todos eventos que sucedieron, los personajes también. Delmira Agustini tenía una amistad con Umberto Pitamiglio. Y bueno, creo que es bueno que esos personajes vuelvan a la vida para contarnos algunos de esos misterios que se desarrollaron allí, en ese castillo. Sí, habría mucho más para preguntarte, para interiorizarnos en esta historia fantástica. Y decime, ¿cuál pudo haber sido el capítulo o la parte que más trabajo te dio para reconstruir? Yo creo que la parte más difícil pudo haber sido realmente el tema que tiene que ver con la iglesia, porque acá sabemos que los temas esotéricos a veces no tienen el beneplácito de la iglesia, y acá justamente vemos cómo se desarrolla ese tema, porque el personaje tiene cierta vinculación con la iglesia o llega a vincularse con la iglesia, y cómo se maneja ese tema y cuál es la evolución del personaje a través de la novela con respecto a ese tema. Creo que eso es muy interesante. Además tenemos también toda una recreación de unas escenas en el Vaticano y con el Papa. Creo que eso lo hace interesante también a un tema tan muchas veces cuestionado, ¿no? Como son los temas esotéricos. Sí, tú mencionaste recién de que no es un tratado de alquimia, es una novela, lo aclaramos. Exacto. Pero sin embargo la alquimia tiene un papel muy importante aquí, al punto que nombras el elemento 77, que yo creo que también es un tema para aquellos apasionados de lo esotérico y de la alquimia, les va a llamar mucho la atención, ¿no es así? Exactamente. Ese tema, y para el que después quiera profundizar sobre eso, justamente el elemento 77 es uno de los elementos fundamentales en el proceso alquímico, y bueno, acá se nombra y justamente tiene mucho que ver incluso con el desenlace de la novela. Así que bueno, no adelantamos más para no quitarle la emoción. Pero lo interesante, le explico a quienes nos están viendo, es que sí hay conocimiento alquímico, o sea, acá la autora investigó, estudió muchísimo como para usar cada cosa que dice, cada uno de estos conocimientos, con la certeza de aplicarlo en lo que es la historia. O sea que por ese lado el libro no defrauda a quienes conocen de alquimia o esoterismo. Pero también hay un gran trabajo como escritora con respecto a la construcción de los personajes, cómo interactúan, o sea, la búsqueda del protagonista en tratar de encontrar una verdad. Yo creo que toda esa parte de la historia, de la novela, también es lo que le da todo ese realismo que hablaba desde el comienzo, que uno la termina leyendo y dice, bueno, pero eso se lo contaron a Graciela Milei y lo escribió tal cual, porque yo compro esta novela. O sea, acá la historia está muy bien realizada, Graciela. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sí, que es parte de la dinámica de la novela justamente, eso que hablamos hoy, ese margen entre la realidad y la ficción,
entre personajes que realmente son personajes históricos y bueno, y en esos dos personajes tan influyentes que tenemos uruguayos. Creo que ahí es parte también del gancho, vamos a decir, porque la gente quiere saber, quiere ahondar en la vida de estos dos personajes. Es así. Bueno, Graciela, ha sido un placer charlar hoy contigo sobre Alquimistas de Praga, novela que está en todas las librerías del país. Y si en alguna librería no está, bueno, ustedes se lo piden al librero y en 2 días se lo consiguen. ¿Así? Daniel, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar de nuevo contigo acá y por supuesto los invitamos a todos a leer la novela. Así es, amigos, nos encontramos en la próxima emisión de Tinta de Escritores, aquí en estas puertas que la dimensión abre para encontrarnos con escritores como Graciela Mira. Muchas gracias.